Durante 20 días el ejército se detuvo en Tarso. Hubo un momento en que parecía que la expedición iba a fracasar. Las tropas helenas, en las que Ciro basaba todas sus esperanzas de conquista, se mostraban inquietas e insatisfechas. Habían sido contratadas para castigar a los saqueadores písidas, pero ya habían pasado el país de los písidas y naturalmente empezaban a preguntarse cuál era el verdadero objetivo de la expedición. Sus sospechas aumentaron por la oposición del príncipe cilicio. Su resistencia había sido ciertamente muy escasa, pero aún así había intentado impedir el paso a través de sus montañas y se había declarado enemigo de Ciro. ¿Qué razón podía tener para actuar así si no era que había recibido instrucciones del gran rey de impedir el paso de Ciro porque era un rebelde y pretendía derrocarlo? Los helenos se dieron cuenta ahora de que iban a marchar cientos de kilómetros hasta el mismo corazón del imperio persa para luego arriesgar sus vidas en una batalla contra el gran rey, de cuyos recursos ilimitados habían oído hablar a menudo. Dijeron que no se les había contratado para una empresa tan descabellada y que nunca habrían aceptado participar en ella, porque dejando a un lado la extrema duración de la marcha hasta Susa, ¿cómo podían esperar que, en caso de que las esperanzas de Ciro se vieran condenadas a la ruina, les fuera posible a ellos, un mero puñado de extranjeros en un país desconocido, atravesar las filas del enemigo y abrirse camino de vuelta a su propia tierra? Los mercenarios helenos no eran una mera tropa de mercenarios reclutados en cualquier lugar y dispuestos a prestar cualquier servicio. Por el contrario, eran, en su mayoría, ciudadanos respetables de Grecia que habían aceptado servir a las órdenes de Ciro con la esperanza de regresar pronto a sus familias cargados de botín. Cada día sus murmuraciones se hacían más intensas, ya que sus sospechas se confirmaban cada vez más, y en Tarso protestaron formalmente declarando a los oficiales que los habían alistado que estaban siendo engañados y que nada los llevaría a dar un paso más. Casi todos los oficiales eran de la misma opinión, pero hubo uno que pensaba de otro modo. Se trataba de Clearco de Esparta, un hombre que había recibido de Ciro muchos favores y que estaba deseoso de demostrar su gratitud haciendo todo lo posible por cumplir los deseos del príncipe. Para Ciro, la decisión final de las tropas helenas era de la mayor importancia. En su mente no había duda de que el éxito de sus planes dependía de poder contar con su apoyo. Clearco tenía entonces unos 50 años. Gozaba de toda la confianza de Ciro y de hecho era la única persona a la que se le había comunicado desde el principio el verdadero, aunque secreto, objeto de la expedición. Era un hombre nacido para ser soldado. Una vida tranquila y fácil en su tierra natal era una existencia sin atractivo alguno para él. La guerra, con todos sus peligros y penalidades, era su terreno natural, y en este afán volcó toda la energía de su persona. Supervisaba personalmente el aprovisionamiento de sus hombres y este era solo un ejemplo del extremo cuidado con el que atendía cada detalle. Nada que pudiera contribuir a la eficacia de su compañía era demasiado insignificante para él. Tenía casi todas las cualidades de un gran general, pero en un aspecto fallaba notablemente. Aunque siempre se ganaba la admiración y el respeto de sus hombres, era incapaz de ganarse su afecto. De hecho, no tenía ningún deseo de hacerlo, pues creía en la disciplina y en nada más. Sus órdenes eran estrictas y severas y exigía obediencia instantánea hasta en el más mínimo detalle. Acostumbraba a decir que un ejército sin disciplina era totalmente inútil y que los soldados debían temer a sus oficiales más que al enemigo. Sin embargo, aunque era tan cuidadoso a la hora de exigir obediencia a los demás, él mismo no sabía obedecer. Los soldados bajo el mando de Clearco nunca lo vieron doblegarse. Su rostro era siempre severo, su frente contraída, su mirada inquieta. Castigaba a sus hombres constantemente y con severidad, y a menudo, en momentos de arrebato, hacía cosas de las que después se arrepentía sinceramente. La consecuencia era que, cuando no había un peligro inminente, sus hombres a menudo se veían tentados a abandonarlo y ponerse a las órdenes de un oficial menos estricto. Pero, en cualquier momento de peligro o dificultad, los soldados seguían a Clearco con más disposición que a cualquier otro, pues tenían una confianza ciega en su capacidad como general. Nada perturbaba su presencia de ánimo. Por muy amenazador que fuera el peligro, siempre lo afrontaba con perfecta calma y serenidad. En esos momentos, el rostro severo e inquebrantable de Clearco parecía a sus hombres una fortaleza. La visión de su templanza y su impermeabilidad al miedo les inspiraba valor y sentían tal entusiasmo por su general
que, por el momento, al respeto se sumaba algo parecido al afecto. Cuando los primeros soldados de su compañía declararon su intención de no marchar más lejos, Clearco se negó a escucharlos. Pensó que tenía suficiente influencia sobre ellos para obligarlos a hacer lo que quisiera, pero se equivocaba. Cuando les ordenó con severidad que continuaran la marcha y se puso a su cabeza para guiarlos, quisieran o no, tomaron piedras para arrojárselas, y si no hubiera escapado enseguida, lo habrían matado a pedradas. Estaba claro que cualquier intento de imponer disciplina sería inútil en un caso como aquel, pero a pesar de todo, Clearco no tenía intención de dejarse vapulear. Sabía maniobrar y pelear y no le costó encontrar el modo de conseguir su objetivo. Después de dejar pasar un poco de tiempo para que se calmara la agitación de los soldados, mandó llamarlos a una reunión. Al principio no estaban dispuestos a ir, pero se dijeron unos a otros: «Será mejor que oigamos lo que quiere que hagamos, pero diga lo que diga, seremos firmes y mantendremos nuestra decisión». Cuando llegaron a la reunión, encontraron a Clearco tan cambiado que difícilmente lo habrían reconocido. En lugar del oficial severo, de ceño fruncido y ojos fulgurantes, se hallaba ante ellos un hombre callado y abatido que lloraba como un niño. Nunca le habían visto tan afectado. Por fin empezó a hablar en voz baja y agitada. «Compañeros», dijo, «no os sorprendáis de que me apene vuestra decisión. Tengo todos los motivos para estar agradecido a Ciro, que ha sido para mí el mejor de los amigos, y por esta razón tenía la gran esperanza de que, con vuestra ayuda, podría corresponder a su amabilidad ayudándole en su actual empeño. Pero no estáis dispuestos, y nunca se dirá de mí que asumí el papel de un bárbaro contra mis propios compatriotas. Declaro, pues, que os seguiré, porque para mí sois patria, amigos, camaradas. Sin vosotros no puedo ayudar a un amigo ni dañar a un enemigo». Al oír estas palabras, los soldados se sintieron plenamente satisfechos y enseguida hicieron las paces con su general. Además, 2000 hombres, pertenecientes a otras 2 compañías, abandonaron a los generales a cuyas órdenes se habían alistado para unirse a la compañía de Clearco. Ellos creían que, habiendo dicho una vez que no marcharía contra el gran rey, Clearco mantendría su decisión pasara lo que pasara, mientras que parecía muy posible que los otros oficiales se dejaran convencer por Ciro a pesar de sus protestas iniciales. Cuando Ciro se enteró de lo que había ocurrido en la reunión, se sintió molesto y decepcionado y envió un mensajero para convocar a Clearco a su presencia. Sin embargo, Clearco se negó a ir y se aseguró de que los soldados supieran de su negativa, pero envió un mensaje secreto a Ciro diciéndole que esperaba que todo saliera bien. Pasaron varios días más y entonces Clearco convocó de nuevo a los soldados a una reunión. Esta vez cualquiera podía asistir, perteneciera o no a la compañía de Clearco, de modo que la reunión fue muy numerosa. Clearco fue el primero en tomar la palabra. «Compañeros», dijo, «hemos roto el trato con Ciro, ya no somos sus mercenarios y él ya no es nuestro patrón. Naturalmente está enfadado con nosotros por haberle abandonado, y en cuanto a mí, no me atrevo a mostrarme en su presencia, pues aunque es el mejor de los amigos, es al mismo tiempo un enemigo implacable y su poder es grande. Haremos bien, pues, en no perder tiempo pensando en cómo podremos regresar sanos y salvos y sobre todo en cómo será posible, sin la ayuda de Ciro, obtener alimentos para la marcha. Que hable ahora quien lo desee». Primero se levantaron a hablar unos y luego otros, unos diciendo lo que se les ocurría en el momento y otros según instrucciones previamente recibidas. Clearco había hecho sus propios preparativos para la reunión y había indicado a varios soldados lo que debían decir. Algunos debían hablar a favor de regresar a casa de inmediato y otros debían plantear dificultades. Después de que algunos de los otros soldados hubieran hablado, uno de los hombres seleccionados por Clearco se levantó y comenzó a insistir con gran entusiasmo en el regreso inmediato a casa, como si fuera la cosa más fácil del mundo. «Para empezar», dijo, «debemos hacer acopio de provisiones y luego pedir a Ciro que nos dé barcos que nos lleven a casa por mar desde Tarso. O, si se niega, debemos pedirle que nos proporcione un guía que conozca el país para que nos lleve de vuelta por tierra. Además, debemos actuar con prontitud, no sea que la gente del país nos trate como enemigos y salga contra nosotros». Este discurso fue recibido con grandes aplausos, pero enseguida se levantó otro de los que antes habían dicho lo que tenían que decir para replicar. «Todo lo que acabáis de oír», dijo, «es una insensatez absoluta.
¿Cómo podemos esperar conseguir comida cuando el único mercado está en el campamento de los bárbaros? ¿Creéis que después de haber roto relaciones con Ciro se mostrará tan amable y servicial como para permitirnos sacar provisiones de su campamento para nuestro viaje? ¿Y los barcos que ha traído aquí para su propio uso? ¿Es probable que se desprenda de ellos para que podamos volver a casa cómodamente? Luego, en cuanto al guía, prosiguió, es de esperar que nos conceda un guía a nosotros, que con nuestra deserción le estaremos haciendo el mayor perjuicio y perjudicando todos sus planes. Aunque nos proporcionara barcos, yo por mi parte contaría con que se hundieran en medio del mar para que nos ahogáramos, o, si nos diera un guía, temería que éste nos condujera a algún lugar donde no hubiéramos sino de perecer. Este plan no puede funcionar. Propongo, en cambio, que designemos a ciertas personas para que vayan con Clearco a ver a Ciro y le pregunten qué es exactamente lo que quiere de nosotros. Si propone alguna empresa como aquellas en las que nuestros compatriotas se han empleado antes, entonces sigámosle. Si por el contrario nos parece probable que sus planes nos expongan a grandes fatigas y peligros, debemos pedirle que nos dé buenas razones para seguir adelante o bien que consienta en que regresemos. Entonces, o le acompañaremos como amigos o nos dejará volver en paz. Este discurso causó la impresión deseada, ya que los helenos no pudieron sino ver que las aprensiones del último en intervenir tenían mucho más sentido que la opinión optimista del hombre que le había precedido, y en consecuencia, cuando se presentó a la reunión la propuesta de enviar una delegación a Ciro, se levantaron muchas manos a favor de ella. Los miembros de la delegación fueron elegidos de inmediato y enviados a cumplir su misión. Ciro concedió una entrevista a los mensajeros y accedió a responder a sus preguntas. No hizo mención alguna de atacar a los Písidas, ni mucho menos de marchar contra el gran rey, pero habló de un enemigo suyo, un poderoso sátrapa llamado Abrócomas, que vivía a orillas del Éufrates a una distancia de 12 días de marcha desde Tarso. Para combatir a este sátrapa, dijo, necesitaba la ayuda de los helenos, pues Abrócomas tenía un gran ejército a sus órdenes. Si se mantenía firme, debía ser castigado, pero si, por el contrario, se salvaba mediante la huida, entonces, en ese caso, sería necesario considerar más a fondo lo que habría que hacer. Con esta respuesta, los mensajeros volvieron con sus camaradas y los helenos se declararon dispuestos a permanecer al servicio de Ciro a condición de que éste les aumentara la paga. Ciro accedió y prometió que en lugar de recibir un darico al mes como hasta entonces, los soldados rasos recibirían en adelante un darico y medio. En la misma proporción, los capitanes recibirían 3 daricos en lugar de 2 y los generales 6 daricos en lugar de 4. Los helenos se encontraban en la situación de un hombre cuyo camino atraviesa un pantano. Después de haber avanzado un poco, empieza a pensar si no sería mejor volver atrás, pero, al ver que es tan difícil como avanzar, piensa que es una lástima desperdiciar el esfuerzo que ya ha hecho y decide continuar. Así que a los helenos les pareció que volver prometía no ser menos peligroso que avanzar. Los más perspicaces eran ya perfectamente conscientes de que, dijera lo que dijera Ciro o se abstuviera de decirlo, su propósito último era declarar la guerra al gran rey. Pero la gran mayoría de los soldados, aunque sabían de corazón que esa era su verdadera intención, prefirieron no pensar demasiado en ello y siguieron esperando que, después de todo, resultara ser otra cosa.